que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En Juan 4:35, amén. Entonces estamos frente a una nueva cosecha y nosotros como iglesia tenemos que estar atentos, alerta, porque efectivamente estamos ya en nuevos tiempos, amén. Y uno de del tema que hoy día vamos a estar compartiendo es acerca del rol de la iglesia. Entonces hay una pregunta que se me ha hecho frente a esto, y si es un deber de amor o es una herramienta evangelística. La verdad que lo he estado pensando todo bien, encontré muy buena la pregunta, el que la hizo lo felicito, y la verdad que es un tema muy especial y que me involucra de una forma muy personal. Amén. Si me permiten, oramos al Señor. Padre Celestial, le damos gracias por este tiempo que podemos compartir su palabra. Pedimos, eterno Dios, que su Espíritu Santo siga moviéndose en medio de nosotros. Hable Dios a nuestras vidas. Nuestro corazón está abierto y dispuesto. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el tema que vamos a estar compartiendo acerca del rol social de la iglesia, si es un deber de amor o una herramienta evangelística. Aquí yo puse una frase, yo creo que algunos de ustedes conocen a este personaje, a este hombre de Dios, y que dijo: cuando Dios ordena que se haga algo para la gloria de su nombre, tiene la capacidad y la disposición de buscar y encontrar los individuos y los medios que requieran para realizarlo. Fue George Mueller, el padre de huérfanos. Amén. Y hay otra frase, que siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Martin Luther King. Y aquí hay otra frase también que: he aquí una prueba para ver si tu misión en la vida terminó. Si todavía estás vivo, es que no ha terminado. Amén. Y cuando hablamos de la palabra del rol de la iglesia, y la palabra rol es el papel o la función que alguien o algo desempeña. Le quiero hacer una observación, un paréntesis, amados hermanos, pastores. Quise colocar algunas fotos de nuestras experiencias o vivencias personales. Es grato poder hablar de las historias de otros, pero es una mayor bendición poder hablar de lo que Dios ha hecho a través de nuestras vidas, de su vida y de mi vida. Entonces, si usted ve esa foto en el fondo, fue producto y post terremoto que Dios comenzó a hacer algo también en nosotros. Entonces, cuando hablamos de rol, es el papel o función que alguien o algo desempeña. Amén. Cuando hablamos del rol, es un papel, actuación, un cometido, una representación. Yo cumplo un papel dentro de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de lo social, de la sociedad humana, o que tiene relación con ella, y que va a repercutir beneficiosamente, amén, en toda la sociedad o en algún grupo social. Gloria a Dios. Entonces, el concepto del rol social utilizado por la sociología para definir los papeles con los que los individuos se representan a sí mismos. Entonces, son las pautas de comportamiento que la sociedad espera de una persona. ¿Qué espera de usted? ¿Qué espera de mí? Porque independiente que seamos cristianos, nosotros somos parte de una sociedad. Entonces, el rol social es una imposición de la sociedad al sujeto, al individuo, a la persona. Entonces, el entorno exige a la persona que cumpla con su rol social. Es decir, o sea, que brinde las respuestas esperadas de acuerdo a su condición, ya sea profesional, económica, cultural, y que se desarrolla a partir de las principales instituciones sociales, como la familia, como el Estado, como la iglesia o la religión, como algunos la mencionan. Amén.
En el marco del rol social, cada uno de nosotros acarrea o tiene una obligación de amoldar nuestros comportamientos a un perfil determinado. Amén. Por ejemplo, de un docente, de un profesor, se espera que respete las normas que están establecidas. ¿Ya? Entonces, porque ¿cuál es la función de él en la sociedad? Es instruir. Y por lo tanto tiene que dar ejemplo. Eso esperamos de aquella persona. Pero, ¿qué ocurre cuando una persona viola alguna de las normas que está impuesta por su rol social? Es excluida de su grupo de pertenencia. Amén. También a veces hay conflictos de rol cuando una persona no cumple con las expectativas externas con respecto a su conducta. Por ejemplo, cuando hay un padre, todos sabemos cuál es el rol del padre en un hogar. Tiene que cuidar, tiene que proteger, tiene que suplir las necesidades económicas, afectivas, de salud, un bienestar a su familia. Pero cuando ese padre no cumple su rol, y vamos a poner un ejemplo, ingresa a la droga, ingresa al alcohol o a cualquier otro tipo de conducta indebida y que no le permite cumplir con su rol, empezamos con conflictos. Amén. Si la persona acepta el rol, es aceptado por el entorno, también hay conflicto interno cuando se originan en la propia persona. Cuando una madre tiene que cumplir su función, amén, su rol en su hogar, y que todos sabemos cuáles son las características de proteger, de atender, de velar, dar seguridad, y esas cosas no acontecen, ahí empezamos y entramos en un serio conflicto. Amén. Cuando una mamá ingresa a la droga y hay un descuido de sus hijos o de sus hijas, ahí comienza un grave conflicto de rol y un conflicto interno, pero que va a afectar a sus cercanos y afecta su entorno. Amén. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Debería la iglesia involucrarse en lo social? ¿Sí o no? Usted pregúntese, ¿deberíamos involucrarnos? Y aquí nuestra base, nuestra regla infalible de fe y conducta es la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios si nosotros vamos al Antiguo Testamento con respecto a este rol? Amén. En Salmo 82:3 dice: defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, al necesitado. En el Salmo 68:5 dice: padre de huérfanos y defensor de viuda, es Dios en su santa morada. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Si nosotros analizamos estos versículos bíblicos, amén, y por ejemplo, ya el extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirse y ellos claman a mí, ciertamente yo oiré su clamor. Desde el Antiguo Testamento, desde el Éxodo, si miramos la palabra, hay leyes humanitarias para usted y para mí. La Escritura dice que el alma generosa va a prosperar. Hay etapas en la vida en donde usted puede ser el necesitado y la otra persona el generoso. Pero también se pueden invertir los roles, en donde usted puede ser el generoso y la otra persona el necesitado. Pero lo importante, amén, es que el alma generosa va a ser prosperada. Cuando yo no puedo leer todos estos versículos, después les vamos a ir compartiendo. Y quiero decir y compartir lo siguiente, amados hermanos, que conocí al Señor siendo muy jovencita, adolescente, y como le anticipaba, bueno, en la iglesia Valparaíso, a través de mi pastor Arturo Leal, que me llevó a las plantas del Señor. Y una de las primeras tareas, teniendo como 16 años, es ir a lo que conocemos nosotros los Campos Blancos.
uno llega a la iglesia teniendo el concepto de la estructura, del edificio, todo bonito, y partimos en la famosa Plaza Cami, abriendo el primer campo blanco, íbamos a cierta hora todos los sábados, posterior a eso. En Cami vio una realidad muy distinta, familias muy normales, en donde llevábamos la palabra y luego nos íbamos. Pero me tocó ir a otro lugar, que era el sector El Litre, en una quebrada. Había muchos niños y familias vulnerables. Hoy es un concepto muy usado. Aquel tiempo, entre los años 85 y 90, no se usaba mucho el concepto de la vulnerabilidad. Posterior a ello, el Señor nos abrió la puerta en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso y estuvimos un año trabajando en pediatría. Desde mi conversión y he entendido esto, que cuando uno se convierte, el amor de Dios es derramado en el corazón de un cristiano, de un ministro, de un siervo. Uno no va a trabajar en base a programas de la iglesia. Uno se va a sujetar, se va a someter, va a servir. Pero lo que nos va a mover va a ser el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y no va a ser necesario que el pastor, que el director, que el encargado no esté a nosotros recordando de lo que tenemos que hacer. Y llegamos ahí, estuvimos un año, el trabajo fue con los niños oncológicos. El director del hospital pidió un plan de trabajo para que nosotros continuáramos. En aquel entonces yo espiritualizaba todo, solamente la palabra. Gracias a Dios estudié y dentro de lo que estudié pude presentar acerca de la estimulación temprana y nos permitieron estar un año en fracción en lo que yo estuve. Después siguieron otras hermanas trabajar con los niños oncológicos, neurología, medicina general. Íbamos todos los días miércoles desde las 3 hasta las 7. ¿Por qué tan largo? Porque lo mismo que usted hace un día domingo, lo teníamos que a veces hacer en 4 salas. Llevábamos la palabra, nos íbamos, pero fuimos viendo, yo a mi corta edad, viendo otras necesidades. Hasta que la iglesia profundizó y se dio cuenta, el pastor, de este trabajo. Y porque la iglesia tiene que ser parte de esto. No somos llaneros solitarios, las ovejas no andan solas. Amén. Y la iglesia apoyó y comenzamos a hacer un ropero y nos dimos cuenta que lo que más se requería eran estos famosos aceites o cremas para lubricar los cuerpos de los niños. Y había una hermana que quiero honrarla en esta hora, partió a la presencia del Señor, y a lo mejor usted la conoce, Ita de Venega. Ella trabajaba en los secretos y todas las oportunidades traían litros y litros. Yo no sé, nunca supe de dónde lo sacaba. Y empezó un trabajo. Amén. Entonces me di cuenta que el trabajo en la obra del Señor es integral, es completo. Abarca todo el ser. Y que la iglesia no debe descuidar. Cuando el pueblo de Israel perdía de vista lo que era importante para Dios, porque para Dios era importante el necesitado, la viuda, el huérfano, el extranjero, y oprimía o desatendía al necesitado, traía juicio sobre ellos. Amén. Vemos ahí Isaías 10, capítulo 10, verso 2. También ahí vemos en Zacarías, vemos en el libro de Zacarías la palabra del Señor. Y también si vamos, hay otros versículos que están en la palabra de Dios. Amén. Y si nosotros vamos atendiendo a otros pasajes de la Escritura, amén, inclusive cuando la Biblia habla acerca del verdadero ayuno en su palabra, y dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo, y que des el pan al hambriento, a los pobres, errantes, albergues, lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz, dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice en el Nuevo Testamento? Amén. Si nosotros examinamos la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, vemos a un Cristo compasivo y misericordioso por excelencia. Amén. El Señor nació en Palestina y su niñez él la desarrolló en Nazaret
Y Nazaret tenía algunas características. Era un lugar pobre. Saben que no se tenía en cuenta de Nazaret. Flavio Josefo nos da referencia a Nazaret cuando cita 45 pueblos de Galilea. Tampoco aparece en el Talmud, que menciona a 65 poblaciones, por lo cual era un lugar pequeño, pobre, a lo mejor insignificante. Amén. Ellos vivían en un contexto opresivo. Sabemos que eran dominados por el Imperio Romano. Entonces se atravesaba una gran crisis económica y por lo general las migraciones de las familias a otros lugares a buscar trabajo, eso era común. Entonces el Señor Jesucristo, Él se crió, se formó, amén, con amigos pobres, donde había necesidad, amén. Él estaba preocupado también de la gente. ¿Usted piensa que el Señor hizo oídos sordos, cerró sus ojos frente a la crueldad romana y a la deshumanización con las que se trataban a los enfermos? Es solamente ver la historia de los leprosos que eran aislados, que se iban a cueva. Es como que si los sepultaran con vida. Gracias a Dios que ahora eso no ocurre. La lepra está en extinción, son muy pocos los casos y ya hay medicamentos que pueden ser tratados. Y cuando el Señor fue creciendo en una niñez donde muchos niños morían a corta edad, vivió el sufrimiento desde la niñez. Entonces él veía el dolor de las madres que perdían a sus hijos a causa del hambre, a causa de la enfermedad. Entonces Roma era el que gobernaba y el que dirigía todo esto. Atravesaban crisis económicas. Y ese es el contexto en el cual el Señor Jesús, Él va creciendo y se va desarrollando. Por eso cuando inicia su ministerio, es un ministerio completo, absoluto, que lo abarca todo, amados hermanos. Amén. Cuando el Señor inicia el ministerio, y Él dice que en el libro de Lucas, que ha sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Muchas veces relacionamos solamente la pobreza o la vulnerabilidad en la parte espiritual y eso, amén, es la primera causa. Yo siempre he dicho que lo que provoca la vulnerabilidad en muchos casos es el pecado y que lo vamos a ver más adelante. Entonces Jesús tuvo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. El Señor estaba preocupado también de las necesidades físicas. Si lo enviaran en ayuno a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido lejos. Enseñaba en el libro de Marcos, enseñaba la palabra, sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Amén. El Señor recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas, predicaba la palabra, sanaba las dolencias al pueblo. Cuando una persona, hermanos, se enferma, una persona en el hogar o el jefe de familia viene un cáncer, se altera toda la economía de la casa. Amén, es un todo. El Señor se preocupó también del abandono espiritual. Y dice la Escritura que vio a las multitudes en abandono como sin oveja. Él se preocupa de todas las áreas del ser humano. En el libro de Mateo, en el capítulo 25, la palabra del Señor nos habla acerca del juicio de las naciones, pero aquí vale destacar que para explicarnos cómo está juzgando a sus discípulos en su vida diaria y cuál es la actitud nuestra frente al necesitado. Cuando el Señor le llamó a usted y a mí, nuestra prioridad era dejar de cometer acciones pecaminosas. Amén. Anhelábamos todos agradar a Dios, de vivir una vida en santidad. Pero muchas veces nos volcamos
a las cuatro paredes de la iglesia. Amén. Y no miramos hacia afuera. A lo mejor yo sé que no es la realidad de todos los que están viendo, pero sí es una realidad que no debemos dejar de desconocer. Esto no quiere decir que nosotros ganamos la salvación porque usted y yo hacemos buenas obras, ni tampoco debemos impresionar a otros con nuestras actitudes. Amén. La Escritura habla y el Señor de acerca de Jesús y las limosnas. Amén. No sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Amados hermanos, yo sé que hay iglesias que hacen un trabajo hermoso, a veces lo publican en las redes sociales y quiero hacer un paréntesis. Yo lo he hecho, algunos lo hacen, porque se han recibido ofrendas, ayudas y a veces de instituciones externas. Y es una forma de mostrar y que ellos puedan verificar que ya sea su recurso o los ingresos se están usando con el objetivo por el cual se solicitó. Amén. Entonces, en este pasaje de la Escritura, el Señor nos habla a cada uno de ustedes y a nosotros. Amén. Y la Escritura, cuando vamos al libro de Mateo, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Y aquí salta una pregunta, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sedientos y te dimos de beber? Y aquí hay una palabra que yo quise destacar, amados hermanos, y que es la palabra visitar. Y la etimología de esta palabra incluye además las acepciones de preocuparse, atender o encargarse de las necesidades de alguien. Y fíjese que es la misma palabra de Santiago 1:27 cuando nos exhortó a visitar a los huérfanos y a la viuda en sus tribulaciones o aflicciones. Mire qué tremendo. O sea, es suficiente con que nosotros como iglesia, y me incluyo como pastores, hagamos un trabajo espiritual. Fuimos a una población, a un sector o a un campamento un día. Entregamos el evangelio puerta a puerta. Predicamos por las casas y luego nos fuimos y nos sentamos en nuestro hogar y podríamos decir, la tarea fue hecha. Cumplí la gran comisión. Cuando el visitar incluye preocupación, atender y encargarse. Esa pregunta se la dejo a usted. Entonces, Jesús se identifica con sus santos y especialmente con los que tienen la necesidad. Y aquí en este pasaje habla de los más pequeños, de tal manera que cuando yo socorro a un niño, a un joven, a un adulto, a un anciano, ¿a quién socorro? Socorro a Cristo mismo. Jesús empezó con los necesitados. Nunca, amados hermanos, él se despreocupó de ellos. ¿Y cuál fue el mejor ejemplo? Que se encarnó para habitar y vivir entre nosotros, hombres, entre pobres y con todo tipo de suerte de necesidad. Aquí vemos que si hay alguien que era empático con aquel que no había cumplido el rol social, con aquel que estaba desaprobado por la sociedad, quien empatiza es el Señor Jesús. Sufre con todos los necesitados. Amén. O sea, sufre con el que sufre. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y quise tomar esta frase que me agradó mucho. Y que dice que mi relación íntima con Cristo se evidencia en una expresión natural de amor genuino, no calculado. No vivo para ser servido, sino que vivo para servir. Ese fue el lema de Cristo y debe ser
ser el lema de la iglesia. En la medida que nosotros dejamos que Dios actúe, Él es el que va a ir moviéndose en medio de nuestras vidas. Si nosotros vemos el fenómeno solidario de los primeros cristianos y vamos a Hechos, esto es tarea para la casa, usted examínelo, Hechos 4 del 32 al 37, sabe que la generosidad de los primeros cristianos fue un factor decisivo para garantizar la supervivencia y expansión de los cristianos. Ellos distribuían alimentos a las viudas, se preocuparon de las necesidades, no las dejaron ausentes, amén. Porque a veces tendemos a espiritualizar todo. Hermano, ore, Dios le va a suplir. Y cuando tú tienes como poder dar aquel. Una vez escuché a un hermano que estuvo encargado del Ministerio Nacional de Misiones, el hermano Claudio López, el pastor Claudio López, y él hablaba si dejáramos de tomar una Coca-Cola, el valor de una Coca-Cola, ¿cuánto impacto haría en el campo misionero? La verdad que cuando vemos al misionero siempre lo relacionamos con que lleva el evangelio, la palabra, y es así, esa es su labor. Pero cuando uno entra al campo misionero, y como tuve la dicha en mayo del año 2019, estar junto a nuestra pastora y misionera Marcela Castro en la selva y con algunas comunidades nativas, a uno le impacta. Me sentí multimillonaria frente al que no tiene nada. Y cuando uno cree haber hecho algo, se da cuenta que hay mucho camino aún por recorrer. Amén. Entonces la generosidad era un factor decisivo, ayudó a la supervivencia, a la expansión de los cristianos. Ellos ofrendaban para la comunidad de Jerusalén, para los necesitados. Si usted ve en esa foto, es cuando estuvimos en Pangoa con los Achánica en Matsuriniar. Entonces la escritura dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del evangelio partí de Macedonia. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Quise tomar misiones, porque tengo un antes y un después con respecto al concepto de las misiones. Se necesita para sustentar al misionero y se necesita sustentar al lugar y a las personas al cual el misionero va a atender. Cuando estuvimos con los Achánica en Matsuriniari, era muy difícil comer hasta un pedazo más mínimo de pan, que no teníamos pan, era algo como unas galletitas, porque había muchos ojos mirando, hasta un té. Que Dios nos ayude. La hospitalidad, también se preocuparon, sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, en Tito 1:8. Una fe hecha acción, una fe hecha amor. En estos tiempos la iglesia tiene que ser proactiva. Lamentablemente somos reactivos. Y eso tiene que cambiar. Tenemos que estar alerta a los tiempos que nosotros estamos viviendo. Si nosotros vamos viendo por qué la iglesia tiene que participar en este rol social, porque podemos manifestar el amor de Dios de forma práctica, en la praxis. ¿Sabe que el amor no le hace mal al prójimo? Por tanto, el amor es cumplimiento de la ley. Entonces, cuando nacemos de nuevo, podemos entender cuán grande es el amor de Dios. El amor de Dios es inseparable del amor al prójimo. Es imposible decir que amo a Dios si eso no tiene un resultado en mi prójimo. Si usted en su iglesia, en su
su congregación hay ministerio de misericordia, sea activo, aprenda a dar, sea generoso. Y en el momento que usted necesite, Dios se va a encargar de usted. El que da al pobre, al Señor le presta. A mí me fascina prestarle al Señor. Él es el que se encarga de nuestras necesidades. Amén. Usted y yo, como iglesia del Señor, somos llamados por Dios a manifestar el lenguaje glorioso del amor. Muchas veces como iglesia hablamos, Dios es amor. Lamentablemente, hermanos, si Dios es amor, si dentro de los templos predicamos del amor de Dios, ¿usted ha pensado por qué tenemos hoy una generación del desamor y el dolor? Porque esos son los tiempos que nosotros estamos viviendo. Nosotros vemos hijos abandonados, deprimidos, hijos no deseados, mujeres violentadas, vulnerados y vulnerables en diferentes áreas de su vida. Amén. Hay una porción de la palabra que es muy conocido por usted y por todos, que es Primera de Corintios 13, que lo conocemos muy bien, lo recitamos, y es acerca del amor, que sería muy hermoso que lo aprendiéramos todos de memoria y que siempre estuviera abierto como está el Salmo 91, el Salmo 23 o el Salmo 27 o el 34, y que habla acerca de la preeminencia del amor. Y parte que si yo hablase lenguas humanas, angélica, y no tengo amor, vengo a ser, y usted se lo sabe. La motivación y la base de todo es el amor. Yo quise poner algunos hombres que para mí han sido especiales, y de ahí les voy a recetar algunas, sugerir algunas biografías, como de grandes hombres cristianos o padres de huérfanos, que es otro libro y hay otros más. Y tenemos el caso de Robert Riker. Me estoy poniendo la camiseta aquí, del 1736 al 1811, que fue el inglés, que en el año 1780 inició su trabajo al servicio de la comunidad. Él era director de un periódico, ¿amén? Y en los barrios pobres de Gloucester, en Inglaterra. Entonces ocurrió que hubo una ola de vandalismo en los niños que trabajaban en las fábricas 6 días. Les pagaban una miseria. Y el día séptimo, que era el día domingo, se dedicaban a deambular por las calles y dejándose lamentablemente llevar por la delincuencia. Este hombre miraba desde su ventana, comenzó a observar lo que ocurría, había mucha molestia en el resto, pero él vio lo que el resto no vio. Lo que trató de hacer también dentro de su periódico era contratar a algunos niños que vendieran, ocupar el tiempo, y fue reclutando a ellos mismos para comenzar a educarlos y a formarlos. Y abrió una escuela los domingos. Tenían el requisito venir con su cara limpia, sus manos limpias, y le enseñó a leer, a escribir y a aprender de la palabra de Dios. Robert Riker tuvo oposición, se le criticó, también de la iglesia. Recibió burlas, porque en aquel tiempo el pobre, el mendigo, era un problema para la sociedad. Tuvo oposición, pero y aún los niños, algunos se oponían a recibir instrucción. No querían ningún tipo de instrucción. Pero él tenía un llamado de parte de Dios, y 7 años después que abrió su primera escuela, ya tenía 20,000 alumnos. A él se le llamó el padre de las escuelas dominicales. Fue reconocido por la reina en aquel tiempo por su labor. Fue tanto así que la misma reina reconoció que era la monarquía, eran ellos que tenían que hacerse cargo de la educación y de la formación de sus niños. Y luego Robert Riker se dedicó con la iglesia en la formación espiritual. Aquí tenemos otro caso, George Mueller, 1805-1888. Murió alrededor de la edad de 92 años. Al leer la vida de él, tuvo muchas enfermedades, siendo joven, muchos obstáculos, pero Dios le concedió mucha vida igual. Por amor
creó orfanatos, alimentó a miles de huérfanos, predicó a millones de personas por el mundo y ganó multitudes de almas para Cristo, por amor. Él se sintió conmovido por el estado de los huérfanos y los pobres niños que encontraban en la calle. En el tiempo en que él vivía, el cólera azotaba tremendamente, amados hermanos, su lugar en Inglaterra. El cólera se empezó a extender con tanta magnitud por las ciudades que acabó con la vida de miles de personas, dejando lamentablemente a muchos niños huérfanos. Muchos sufrieron. Y es ahí que Dios levanta a personas con una visión. Y en una oportunidad este hombre iba caminando por la calle. Siempre había visto huérfanos. Él, su llamado era las misiones, quería salir a otro lugar. Pero en una oportunidad que iba caminando, vio una niña de 5 años, porque él había sido padre de su hija Lidia. Y relacionó el rostro de esa niña, Emily, con su hija. Y veía que una niña que no tenía más de 5 años de edad cargaba en sus hombros a un bebé. Le preguntó la madre, ¿había muerto producto del cólera? El papá se había ido lejos a trabajar y lamentablemente esa era la realidad. Le pidió dinero, él le dio. Y desde ese día sintió una extraña tristeza y un montón de preguntas vinieron a su vida. ¿Hacia dónde se dirigió Emily? ¿Contaba con algún lugar donde poder pasar la noche? ¿Cuidaba ella algún adulto amable de ella o lamentablemente, estaba al cuidado de una persona perversa? ¿Qué le sucedería a ella si su hermanito se enferma? ¿Dónde acudiría en busca de ayuda? Esto lo perturbó y le asombró de no haber visto antes esta situación. Amén. Y se dio cuenta que no tenía que ir al campo misionero afuera, sino que Dios lo tenía dentro. Y él dijo, Dios me ha dado un campo de misión aquí mismo y viviré y moriré por él. Y saben que él formó, que me llamó tanto la atención, el club del desayuno. Y en su casa empezó a tomar entre 20 y 30 niños y le daba desayuno. La esposa le decía, a veces apenas tenemos para nosotros. ¿Cómo vamos a atender a 20 o 30 niños más? Lo vamos a hacer. Y comenzó con el club del desayuno en su casa, con ínfimos recursos. Y la mañana del 3 de febrero del 1836, luego de 7 semanas de que habló con su iglesia, le planteó esto y que también había tenido oposición de algunos, partió el orfanato en Wilson Street, en Inglaterra. Cuando nosotros vemos esto, nos impacta, amados hermanos. Y aquí hay una pregunta, ¿por qué? Porque podemos manifestar y extender el reino de Dios a nuestro prójimo. La iglesia tiene que ser parte del rol social. Amén, porque la predicación del evangelio debe estar estrechamente ligada con la satisfacción de las necesidades del hombre. Cuando leemos Lucas 10:9, dice que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Cuando Cristo vino, entregó la palabra y él dijo, sanad a los enfermos que en ellas haya, en la ciudad, cuando encomendó a los discípulos y lo envió de 2 en 2 y decirle, él se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El evangelio no solo da vida eterna, hermanos, sino que devuelve a la persona, al ser humano, la dignidad con la que fue creada. Cuando nosotros hacemos la oración modelo, Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. El pan de cada día, dános hoy. ¿Cuántas personas están hoy necesitando? ¿Cuántos hermanos? Y yo creo que de los que estamos
y conectados. ¿Cuántos se convirtieron, cambiaron sus vidas, llegaron a ser personas respetables, a un ministro de la palabra, que estuvieron en una vida lejos de Dios en pecado? Amén. Es cierto que el Señor realiza la gran parte transformadora, pero a usted y a mí nos corresponde la parte de proclamar el evangelio, de alzar la voz e ir en defensa del más débil. Alzar la voz por el que no tiene voz. Amados hermanos, es bonito hablar de Josh Mueller, es bonito de Jorge Mueller, es bonito hablar de Robert Reich y de cuantos otros más. Pero también tenemos que examinarnos nosotros. Es grato estar en la comodidad de las cuatro paredes del templo. Es grato recibir a los niños en nuestra iglesia. Hace poco tiempo atrás, una iglesia me compartía que ellos habían ingresado a trabajar a un campamento que encontraron cerca del lugar donde se había abierto la iglesia. Y ellos iban a buscar todos los días, domingo en la mañana, a los niños, los traían y les daban desayuno. Y luego le compartían la palabra y los iban a dejar. La hermana pensó que me iba a alegrar. Yo la miré y le dije, les cuesta mucho hacer el cambio e ir ustedes al campamento e insertarse con ellos para conocer la realidad en la cual vive, porque cambia totalmente la historia. Simplemente me miró y me dijo, sí, eso sería el ideal. Como persona, Dios me ha permitido trabajar y servir en diferentes lugares. Y para mí es una bendición. Al comienzo le hablaba de cuando comencé el servicio siendo una joven. Yo sé que en este momento estamos en pandemia, son momentos de crisis. Pero en los momentos de crisis, si podemos escuchar la voz de Dios, Dios nos va a mostrar qué hacer, cómo nosotros actuar. Amén. Y cuando acá en nuestro país fue el gran terremoto del año 2010, ¿sabe usted que la zona cero fue Talcahuano? Aquí quedó todo destrozado. Yo tuve la posibilidad de volver e irme a la quinta región. Algo que siempre quise. Para mí Valparaíso era como mi Jerusalén, Jerusalén era como mirar. Y por muchos años lo anhelé. Pero cuando tuve la opción, entendí que el tiempo de Dios y la voluntad de Dios era quedarnos acá. Era un caos, todo destrozado. Y como Dios es bueno, y como Dios quiere que veamos dónde Él se está moviendo para que ajustemos nuestra vida a la voluntad de Él, cerca de donde yo vivo puso un campamento con 100 familias. Y Dios nos llevó a ese lugar, a insertarnos con aquellas familias, a conocer realidades que estaban escondidas para mí o que no las quise ver, como le pasó a George Mueller. Estuvimos 4 años. Oramos por aquellas familias. Cuando oramos para que Dios le diera de lo mejor, porque Dios dignifica. Partimos con los niños. Partimos luego el día jueves con los adultos. De primera, llegaron hartos. Tener que estar enseñando y venía el temblor fuerte, la gente asustada y conteniendo espiritualmente, pero también demostrando el amor. Tener que ver rostros que cuando recibían su media agua, que para mí era una media agua, para ello aprendí a llamarle aldea, hogar y casa. Y que el viento entraba por todos lados, que el dueño de casa arrugaba un papel y tapaba todos los agujeros, porque no había nada más, estaba junto a su esposa y sus hijos. En la actualidad, ese matrimonio sirve al Señor con nosotros. Fuimos viendo tantas realidades,
pero Dios es el que abre puertas. A veces pensamos que el factor económico es una limitante. Dios es el que se encarga de suplir cada necesidad. La iglesia debe proclamar el evangelio. La foto que usted ve al fondo es donde hacíamos nuestro culto en la sede en el campamento. Nosotros tenemos que estar en estado, le coloqué, de alerta. Elevar la voz por el más débil, niños vulnerables, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, los ancianos abandonados. Extender la mano al que sufre por causa también del pecado. Muchas veces la droga, el alcohol hace estragos. A veces predicamos, y me incluyo desde el púlpito. Vamos por el alcohólico, por el drogadicto. Creemos con entregar un tratado, decir Dios te bendiga es suficiente. Ustedes tiempo atrás en el Congreso Nacional me escuchó los que estuvieron compartir la triste experiencia, impactante para mí, para mi esposo, de tener, porque posterior a que a estas familias le dieron sus viviendas, un condominio hermoso, el mejor proyecto que se hizo post terremoto, un lujo, como le habíamos pedido a Dios. Pero aunque usted le cambie el entorno, aunque usted le mejore la calidad de vida económica, si la palabra de Dios no está ahí, no hace efecto, lamentablemente igual se tienen resultados desastrosos. Predicamos, seguimos, cuando ellos tuvieron sus lugares definitivos, la misma junta de vecinos nos pidió irnos. Ellos nos dijeron, ¿se van? ¿Quieren ir? No, ustedes se van con nosotros. Nos fuimos al condominio, la sede era un lujo, algunos yo creo que les conoce. Seguimos trabajando fuertemente con la niñez. Salvar a esa generación. Generaciones de padres alcohólicos, drogadictos, en donde habían crecido algunos en la violencia intrafamiliar, ver a sus madres cortarse las venas, eso yo no lo había visto. Hasta que un día aquí llegamos a un culto con mi esposo y nos trajimos a una pequeñita. Siempre estábamos predicando. Yo les voy a ser honesta, a veces me cansaba. A veces hay personas que ya no los quería ver porque le hablábamos una vez y caían nuevamente. Y ese día, sábado, lo recuerdo como si fuera hoy, esta pequeñita muy mal vestida, terminamos nuestro campo blanco, nuestra escuela bíblica, le dábamos leche, no puede faltar la leche, la norma de mi esposo no falta la leche, el Milo ni el pan, todos los sábados. Eso no puede faltar nunca. Le dábamos desayuno y nos pide ir a su casa a pedirle permiso a su madre para que la lleváramos a nuestro hogar. Tratábamos de no hacerlo porque si llevábamos a uno, había como 10 o 15 mirando por el balcón para que los trajeran. Entonces, Dios tenía preparado algo distinto y tuvo misericordia para con nosotros. La niña me tiró, y yo les voy a decir, hermano, obligó a mi persona a ir a ver a su madre. Una mujer joven, drogadicta, con problemas de bipolaridad, emocionales, afectivos, de todo tipo. Y siempre habíamos predicado, ya hacían días que no iba porque me tenía, yo decía, Señor, estoy cansada. La niña me tiró, no fue la niña, fue Dios. Llegué al departamento, no había agua, no tenían lo básico, no había gas, no había comida. La casa era atroz, lúgubre. Me senté. Dije, Señor, gracias por haberme obligado a venir nuevamente. Hablamos con ella. Le prediqué, hablé nuevamente la palabra. Vimos cómo poder ayudarla en su situación económica, de entregarle la caña y enseñarle a pescar. Le dijimos, tenemos bastante ropa para que, mira, le dije yo, tenemos ropa y podemos ir a vender, yo tengo un contacto, podemos hablar en la municipalidad. Ahí se usan todas las redes. Y entre paréntesis, producto de esto, formamos un centro de acción social, enseñar para salvar, salvar para servir. Inclusive eso lo sugirió la municipalidad. Y quedamos en eso, nos llevamos a la niña, oré por ella, muchas veces le prediqué. Al día siguiente entramos a nuestro culto que hacíamos a las 11 de la mañana en la sede. La niña entra corriendo y dice,
voy a ir a decirle a mi mamá que la amo, le doy un beso y vuelvo. No pasaron segundos, íbamos a comenzar nuestro culto, siento un grito desgarrador, que trato de no acordarlo porque todavía se estremece mi corazón. Y la niña dice, mi mamá se mató, mi mamá está ahorcada. Con mi esposo nos miramos, corrimos al departamento, entramos. Y esa joven que yo había estado el día antes, se había quitado la vida. ¿Cuál fue mi reacción? Porque la amaba mucho. Fue correr a tomarle las piernas y a levantarlas. Y disculpe que me emocione. Y yo le gritaba a mi esposo, le decía, ella está viva, la podemos salvar, la podemos ayudar, podemos hacer algo por ella. Mi esposo me tomó, me sacó a un lado, no podemos hacer nada más. Esa joven no tenía más de 29 años. Había luchado contra la droga. Cuando ella quería salir de la droga, íbamos a orar. Había gente tan malvada que tiraba los papelillos debajo de la puerta para que volviera a caer. Lamentablemente ese es el mundo donde vivimos. Las niñas quedaron, una de ellas sin madre, las dos sin madre, una sin madre, sin padre y la otra. Su padre preso por femicidio de su otra pareja. Cuando nos vemos enfrentadas a esa realidad, la verdad que nos damos cuenta que la iglesia tiene que estar presente en todo lugar. Mi corazón se desgarró. Con mi esposo nos quebramos, gritamos, no lloramos, gritábamos del dolor. Y las niñas estuvieron con nosotras por varios días. Ellas no quisieron irse con su familia y las tuvimos aquí, ¿Y por qué les digo los sin voz? Porque tuvimos que ir a tribunales, porque llamó la OPD, porque llamaron las instituciones. ¿Qué hacían las niñas con unos pastores? Gracias a Dios que nuestro distrito nos apoyó en todo. Tuvimos que ir a hablar con ellos quiénes éramos. Hasta el día de hoy tenemos contacto con las niñas. Son nuestras pollitas. Todavía estamos con ellas. Pasaron 2 años. Comenzábamos el culto nuevamente. Y nos van a buscar. De otro joven que le habíamos predicado y hablado la palabra. Había estado preso, había salido. Apenas salió de la cárcel, fuimos donde él. Aquí estamos para pastorear tu vida. Mientras estuvo en la cárcel me mandó cartas lindas. Quería que le fuera a ver, no lo fui a ver a la cárcel, lo reconozco. Apenas llegó, nos fuimos con él. La droga lo consumió. Murió siendo muy joven. Íbamos a comenzar nuestro culto, estábamos en pleno culto y llegan. Y me avisan que lo habían atropellado, había muerto, un ajuste de cuenta, lo destrozaron entero. En ese momento, ahí donde estábamos, doblé, gemí, lloré. Gracias a Dios que el padre de ese joven persevera en nuestra iglesia. Ese es el mundo en el que vivimos, en donde Dios nos ha puesto. Cuando escuchamos y atendemos como iglesia la voz de Dios. En otra oportunidad estábamos en pleno culto, mi esposo predicando. Iban a avisar de una niña que había confesado que hacían 2 años estaba siendo violentada sexualmente por su tío. Y quiero hacer un paréntesis en esto. Teníamos un grupo de adolescentes, muchachitas entre 15, 14, 16 años, que se habían puesto a ayunar por sus niños. Y una pequeñita que estaba amordazada, no podía hablar. Dios la liberó a los días después de ese ayuno. Ese es nuestro Dios. Tuvimos que ir a tribunales, tuvimos que estar con abogados, usar todos los contactos que Dios no había hecho, porque a veces para el pobre no hay justicia. Sería muy largo seguir extendiendo. Gracias a Dios que conozco a algunas personas, fiscal, y Dios hizo justicia. Amén. La iglesia tiene que estar alerta. Si nosotros mirábamos la parábola del buen samaritano, usted la conoce.
surge en respuesta a una pregunta sobre la vida eterna. No se trataba de una pregunta honesta por un intérprete de la ley. Él quiso poner al Señor Jesucristo en el estrado. Y aquí asalta una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y para este hombre era una autojustificación. Aquí tenemos personaje: al ladrón, al sacerdote y al levita, al buen samaritano. Usted me podrá decir, sí, el buen samaritano representa a Cristo, que vendó las heridas, que sana nuestra alma, que restaura nuestra vida. El ladrón es Satanás. Amén. Que el sacerdote y el levita representan la religiosidad, y algunos podrán dar una cátedra. Cuando vemos esta palabra y el Señor le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Él le dice a este hombre, sabiendo que su pregunta no era honesta, porque se ve misericordia detrás, ve tú y hace lo mismo. Amén. Porque etimológicamente expresa la palabra prójimo de asociarse con alguno, de entrar en compañía, en cercanía con aquella persona. Amén. Cualquier persona que puedas ayudar es tu prójimo. Vendar su corazón con la palabra, como con una oración, con un llamado. Hoy en día, en tiempo del COVID, y yo hago un paréntesis, sí, estoy en cuarentena voluntaria del 17 de marzo. Me ha costado, ha sido terrible. Los que me conocen no se imaginarán lo difícil que ha sido, pero tenemos que ser responsables. Pero tenemos las redes sociales, tenemos WhatsApp, tenemos el canal online que nunca había transmitido. Podemos atender de muchas formas sin exponer a ellos ni a nosotros, y que tampoco es falta de fe. Tenemos que estar alerta y conocer los tiempos. Para Jesús, el prójimo es todo aquel que no soy yo. En el prójimo veo la manifestación visible de Dios, su obra perfecta. La escritura en Mateo 22:39, el Señor nos habla de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que el prójimo tenga salvación y vida eterna, que el prójimo, amén, tenga justicia, que haya igualdad, amor, que haya un respeto por el prójimo. Y aquí el Señor me recuerda, después que esta pequeña, que fue abusada, lamentablemente los protocolos no funcionan. Ni en el hospital se quiso examinar, ni en el consultorio, en ningún lado la atendían. No había justicia. Tuvimos que ir a una clínica privada, al sanatorio alemán. Me pidió la familia entrar para hablar con la doctora. La niña gritaba mientras las examinaba. Pero ninguna autoridad atendía. Pero ellos necesitaban igualdad y respeto. Y tenemos que a veces cruzar la vereda. Dios me permitió ir donde un fiscal que conocí producto de la obra y me atendió. Lloré frente a él. Golpeé la mesa, nunca me imaginé que iba a estar frente a un fiscal golpeando la mesa. ¿Hasta cuándo? Le dije, no hay justicia. Él se tomaba la cabeza, me dijo, el tiempo corre, todo se ha hecho mal. Vamos a hacer algo. A las 6 de la tarde me llama por teléfono y me dice, está todo listo. Mañana a primera hora van a buscar a la pequeña. Van algunas policías de investigaciones, la BRISEC, y la van a llevar para que empiece todo el protocolo. Le pedí, por favor, le dije, no quiero que vengan con baliza, no quiero que vengan carabineros, no quiero que vengan uniforme ni nada, que sea en el absoluto secreto, por cuidar la integridad de la niña. Así va a ser. Yo le pregunto, ¿quiénes somos nosotros? Cuando Dios, amén, quiere usar su vida y la mía, Él se encarga de los recursos, de suplir lo que nosotros necesitamos. Aquí hay una pregunta. Voy a estar terminando. Si usted ve el fondo de atrás,
es el lugar donde trabajamos. Esa es una escuela de fútbol. Antiguamente, yo hace muchos años atrás hubiese encontrado una herejía, los que me conocen, como fútbol. Cuando hay muchos niños que andan chuteando piedras, o que a corta edad gente malvada y perversa le muestra la droga. Es grato ver a un joven cristiano con una Biblia y una pelota y tomar a esos niños y ministrarles, enseñarles valores bíblicos, donde muchos de ellos no conocían de Dios ni sabían orar. Años atrás conocí a un joven que era de Colombia, Erwin. Lo conocí en un evento en Estados Unidos. Trabajaba con la niñez y él trabajaba jóvenes, mire, era profesor de educación física y trabajaba en 2 sectores o poblaciones, las más malas de donde él vivía. Ninguna podía atravesar la otra, había una calle que les dividía y estaban con armas. El único que atravesaba era el tío Edwin, con su Biblia y su palabra, y la palabra de Dios, perdón. Y cuando él atravesaba, miraban del otro lado y decían, viene el tío Edwin, que pase. Ese es nuestro Dios. Cuando nosotros analizamos Juan 3:16, ya lo sabemos tanto, porque de tal manera todo el mundo es el texto cliché de los cristianos. Pero yo quise detenerme en la primera parte, de tal manera amó Dios al mundo. Cuando hablamos la palabra de tal manera, es la imposibilidad de medir ese amor, el amor de Dios. Cualquier amor palidece ante el amor de Dios. Su mente y mi mente jamás podrá entender este amor en este mundo caído. Y se centra en la naturaleza del amor de Dios. No tiene límite de ningún tipo. Ni en modo, en modo, intensidad y extensivo. Así es el amor de Dios. La Escritura dice, y ahora permanecen la fe y la esperanza y el amor. Estos 3. Pero ¿cuál es el mayor? Es el amor. El amor no es una emoción que pasé por un lugar, fui entretratado, hice tal cosa y de ahí me olvidé. Es más que eso. No es una emoción, sino que es una decisión. Amén. O sea, por amor a Dios, yo iré donde mi prójimo. Por amor, por el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón, yo voy a sentir la necesidad de ir donde está el necesitado y mi prójimo. Y cuando hablamos el prójimo, aquí no importa si es de mi sangre, si es de mi nación, amén. No importa si es de mi entorno e inclusive si fuera mi enemigo. Si es el extranjero, cobije al extranjero. Comenzamos la obra con mi esposo y mi esposo decía, voy a poner el letrero en español y en creol en otro idioma. No fue necesario en creol, pero tenemos 6 familias venezolanas. Y damos gracias al Señor por lo que Dios sigue haciendo en medio de usted y de mí. Cuando nosotros desarrollamos un rol social, la pregunta versus el amor con la herramienta evangelística. Es efectivo que la una no puede ir sin la otra. La evangelización comienza, y mira acá, cuando estamos dispuestos a amar y a servir. Si yo no estoy dispuesto a amar y a servir, no voy a poder ejecutar una obra evangelística, ya sea el puerta a puerta, ya sea el que usted vaya a hacer un campo blanco, ya sea que usted vaya a hacer un operativo social. Amén. Y entre paréntesis, use las sedes vecinales, toque puertas, ore al Señor. Nosotros teníamos 2 sedes, después nos pasaron, no dábamos abasto. Vaya, hágalo, ore a Dios. Hace un tiempo atrás nos invitaron del Sename que les ayudáramos. Yo decía, Señor, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? Pedían ayuda a la iglesia, ver la necesidad y ya estar comprometido con ellos. La persona es un alma, no un número ni un fin. Hoy el mundo ya no pregunta, ¿qué es lo que crees?
sino qué es lo que haces para que esto cambie, para que cambie mi vida, mi realidad. Algunos de ustedes podrán decir, sí, pero en Chile el evangelio ha sido predicado por todas partes. El evangelio ha sido predicado desde Arica hasta Tierra del Fuego, está la radio, está internet, está esto. ¿Y qué hay el que no sabe leer? Cuando ingresamos a aquella sede, motivaba a las personas a leer la Biblia. Y me di cuenta que habían 3 de ellos que siempre decían, no traje mis lentes, no los traje. El Señor me dice, mira más allá, no saben leer. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Abrió las puertas para trabajar en el plan de alfabetización del Minedu. Ya llevo 4, este es el 5.º año, no sé cómo ha pasado el tiempo. Y a través de esa herramienta, a lo mejor de la evangelización, puedo predicar, pero me doy cuenta que es tanta la necesidad que la gente necesita ser contenida. La ayuda que se brinda a los pobres no debe ser utilizada como un gancho o una carnada para traerlos al evangelio, porque el evangelio o el servicio, la evangelización, el amor al prójimo se hace por mandato de Jesucristo. Amén. Es un mandato. Es verdad que entre tanto que caminamos con los necesitados, no podemos dejar de hablarles de Jesús a ellos. En la medida que yo voy haciendo un trabajo con ellos, les hablo, que ellos en cada cosa vean el amor de Dios. No hablar del Señor y hacer solo el servicio es no ofrecer la ayuda fundamental que todos necesitamos, que es la salvación. Toda ayuda ha de hacerse en el sentimiento del ágape, que no busca el intercambio por lo que hace. A veces a mí me han preguntado de la obra que comenzamos, ¿y cuántas personas vienen del otro lado? Algunas son preguntas sinceras, otras no las siento tanto. A lo mejor para decir, fue efectivo haber invertido tanto tiempo en aquel campamento. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Es sembrar la palabra. Cuando tuvimos que hacer, si usted ve al fondo algunas navidades, saben que se invirtieron millones para regalos, para las cosas de los niños, sobre todo después del primer Navidad, la segunda, la tercera, cuando era un caos, un trauma, entre paréntesis. Todavía hay familias que cuando aquí tiembla caen en pánico. Todavía. Cuando pasa eso, yo les llamo a orar, que se calmen, porque la iglesia tiene que estar en todo. Saben que en aquella oportunidad, una institución que yo no conozco, me llamó acá a la casa por una persona, que fue Levantemos Chile. Supieron de una Navidad. Yo decía, Señor, quiero impactar. El Señor puso el impactar nuestra comunidad, no sabía cómo. Y se nos ocurren cosas, si uno cree que es uno y es Dios. Y no tenía los recursos. Suena el teléfono, llaman, y ellos colocan todo lo que se necesita. Serían 2, 3 millones, traían los regalos, venían, algunos eran de otro credo, pero cuando entraban al condominio, el estandarte, las batutas, la tomábamos nosotros. Nosotros orábamos y les ministraba a los que venían. Y por muchos años han seguido haciendo lo mismo. Atención. Algunos temen pensando que si nos involucramos demasiado en el servicio social, amén, vamos a descuidar la evangelización, y de eso hay que tener cuidado porque eso no es efectivo. No estamos hablando, y también quiero hacer hincapié a esto, a la teología de la liberación, la cual se caracteriza, amén, esta teoría de la ayuda al necesitado, al pobre, a través de las ciencias humanas y sociales, para definir en la forma en que se debe realizar esta ayuda. Es más un trabajo humanista. Nuestra fuente de ayuda viene de Dios. Amén. Existen diversos tipos de pobreza. Pobreza material. Hay pobreza afectiva. Hay
diferentes heridas que se han formado y la gente se siente menoscabada. Es impresionante ver la cantidad de gente con la autoestima baja. En mi experiencia con mis alumnos amados de alfabetización, es tan triste ver cuando ellos lloran. Dicen, no estudié por falta. Yo siempre le digo por oportunidad, porque son inteligentes. Son inteligentes. Y muchos lloran al decir que le dicen cállate porque no sabes, porque eres una tonta, un tonto, un hombre de 50, 60 o 70 años. Pero Dios dignifica, algunos han entregado su vida a Cristo, han conocido la palabra. Tuve una alumna que aprendió a leer en la Biblia. Su esposo le decía, no vayas a estudiar, estás perdiendo el tiempo. Cuando vio los avances, ella leía en su dormitorio, partió leyendo el Salmo 1 y lo leía fuerte, le costaba, pero que su esposo le escuchara. Desde ese día le arreglaba su bolsito para que fuera y llegó a ser la secretaria de su iglesia, de una iglesia pentecostal en Talcahuano, de la escuela dominical. También hay vulnerabilidad por causa del pecado. Cuando la droga, cuando el alcohol, cuando las heridas de la infancia no se sanan y eso se repercuten en el resto de los hijos. Amén. Y viene la violencia intrafamiliar y muchas otras cosas. No descuidar, sirvamos primero a la familia de la fe. Debemos entregar el evangelio. No basta con entregar el pan y el abrigo. Las cosas no se separan. Deben ser consideradas, amados hermanos, todas las edades. Ahí estaba en la clase de alfabetización. Esa foto no la tomé yo por si acaso, fue el alcalde por otro asunto, andaba entregando cosas y la comitiva del alcalde entraron, preguntaron qué hacíamos, nos dijeron, ¿quieres a tomar una foto con el alcalde? Porque ellos ignoraban este trabajo, esto viene del Mineduc. Y yo le dije, no, pues yo no voy a interrumpir mi clase, si el alcalde quiere que él entre a vernos. Yo no lo invité. Y si él quiere ver y conocer a sus adultos mayores, lo inteligentes que son, que pase. Y el alcalde entró. El trabajo social es efectivo, no es fácil. A veces los resultados son a largo plazo. A veces tenemos que tener la triste experiencia, como me tocó vivir, de ver morir, de tener que participar de experiencias duras. Pero de esa experiencia sacamos lecciones. Todavía tenemos contacto, les decía, con las niñas y las familias de esta joven que se quitó la vida. El padre de aquel joven que falleció abruptamente, que un año antes le habían quitado la vida a su otro hermano, se congrega, es anciano con nosotros. Y yo doy gracias a Dios por ello, por lo que el Señor hace. Amén. La madre entregó su vida a Cristo con todo el dolor de haber perdido a sus dos hijos en actitud de rebeldía, de no querer saber nada de Dios. Entregó su vida al Señor. Y hermanos amados, cuando dejamos que Dios nos use en todas las áreas, Él es el que toca el corazón. Él es el que abre el corazón de las personas. Amén. Motivar a los necesitados a buscar por ellos mismos la solución. En lo que les decía, se trata de no darle siempre todo el pescado. Yo para mí el alfabetizar es que ellos mejoren su calidad de vida, trabajan con nosotros, les enseñamos a estudiar, en algunos apoyamos en validación de estudio y que tengan opción a un mejor trabajo. Se trata de no darle el pescado, sino la caña para la pesca y enseñarles a ellos a pescar. ¿Y cuáles son los resultados del rol social de la iglesia? La iglesia crece en amor y servicio. La iglesia crece en número de almas. La iglesia se involucra en misiones porque a ver la necesidad local va sintiendo la carga también por otros lugares. La iglesia crece espiritualmente porque cuando los hermanos están preocupados en predicar, en servir, ya nadie está preocupado de criticar al resto porque a veces la ociosidad nos lleva a aquello. La iglesia sale de la comunidad, bienestar personal y trabaja por la transformación espiritual y social. Podemos compartir los valores del reino a todo lugar. Y qué mejor ejemplo que tenemos el libro de los Hechos. Las necesidades van cambiando según los tiempos. A lo mejor hoy en día en Chile, hasta hace un tiempo atrás,
Y yo les quiero decir, CONIN, que era la Corporación Nacional al Niño Desnutrido, ya no cumple esa labor porque en Chile no tenemos niños desnutridos, tenemos niños con obesidad en un alto porcentaje. Pero ¿sabe lo que atienden a ellos? Niños con enfermedades y que han sido abandonados o que sus padres por algún motivo, ya sea droga u otra dificultad, no pueden tener el cuidado de ellos. Tenemos que ver cómo se está moviendo nuestro país y nuestra nación. Damos gracias al Señor por este tiempo. Amén. Y había muchas cosas que a lo mejor quisiéramos compartir, pero gracias al Señor por lo bueno que Él hace en medio de nosotros. Dios les bendiga. Eh, Dentro de esa pregunta, un muchachito, un estudiante de SET, nos alcanza esta pregunta que dice, ¿es la falta de una mayordomía correcta de los recursos y de los dones que Dios nos da un error que propulsa la falta de participación en la iglesia en el rol social? Buena pregunta. El tema de la mayordomía es fundamental. Yo voy a partir a lo mejor de una forma jerárquica y para mí lo primero es una correcta relación con Dios. Una correcta relación con Dios. Una comunión íntima con Dios, dice la Escritura, que a ellos el Señor les hará conocer su pacto. Entonces, si yo tengo una correcta relación con Dios, en la medida que me voy desarrollando o voy alcanzando otras cosas, porque aquí se necesitan recursos, aquí se necesitan ingresos, aquí se necesita la generosidad de la iglesia. Y en la medida que yo me convierto, me entrego al Señor, se convierte mi bolsillo, se convierte mi dinero, se convierte todo. Y si la iglesia hay abundancia de recursos de pan, se puede suplir dentro y también se puede suplir fuera de la iglesia y fuera también del país. Pero parte de ahí, de mi relación con Dios. Muchas veces hay una justificación. Yo no entrego mis diezmos, yo no entrego mi ofrenda porque no sé en qué lo van a usar. Eso es una justificación absurda, una autojustificación para no reconocer la mezquindad del corazón. Amén. La Escritura nos enseña a cada uno de nosotros, amén, a dar con gozo. Por muchos años yo acuñé para mí la frase del padre Alberto Hurtado, un hereje, que había que dar hasta que doliera. Un día el Señor me habló fuertemente. No, pues, Él bendice al dador alegre. Amén. Cada uno tiene que tener su propia mayordomía. Para que eso sea correcto, todo parte teniendo una buena relación con Dios y eso se va a reflejar para con mi prójimo. Involucra mi vida, mi bolsillo, hermanos. Los que nos conocen, involucra todo. Si es necesario doblar y sacar tu bolsillo y quedar sin nada, es eso. Y si lo hemos tenido que hacer, Dios sabe que es todo. Yo les quiero decir a aquel hermano que hace esa pregunta igual, porque también uno aprende. Doy gracias a Dios por estos temas. Cuando el año 2014 Dios me permitió ir a Estados Unidos a una conferencia internacional del Movimiento Mundial de la Ventana 414, que entre paréntesis no es un ministerio, un movimiento, una visión en macro, global, la iglesia que nos hospedó en Nueva York nos colocó en los mejores hoteles. ¿Cuánto yo me iba a imaginar el mejor hotel en Nueva York? Los pastores, claro, en ese tiempo yo era una oveja, tenía un cargo distrital, pero una oveja, los pastores se fueron a Hilton. Pero sufrieron porque el desayuno no tenían que pagar. En donde estaba yo era tan bueno, pero podíamos desayunar todo lo que queríamos. Fue excelente. 1.100 conferencistas de más de 82 naciones, de todos los continentes. Cuando el pastor Nancy King terminó su tema, le preguntó al tesorero, ¿cómo estamos? Vaciaron todas las arcas. ¿Sabe lo que dijeron ellos? Vaciamos todas las arcas,
porque aquí hay un ejército de hombres y mujeres que van a extender la visión a sus países. No fui la misma. De ahí no fui la misma. Entendí que la iglesia no somos para alcanzar solo el metro cuadrado, sino para alcanzar la comunidad. Hace poco nos llamaba, mi esposo dice, somos chicos pero agrandados como iglesia. Nos llamaban de un sector, municipalidad, porque se habían acabado los recursos y si podíamos apoyarle con una familia. Yo decía, Señor, ¿quién somos nosotros? Pero Dios se encarga de proveer una iglesia pequeña. Cumplimos un año, nuestro primer año, y no pudimos celebrarlo. Pero gracias a Dios en este poco tiempo tenemos varios, gente inmigrante, algunos con muchas necesidades. En este poco tiempo se le pudo entregar, pusimos como meta entregarle algo a todos, el huevo que valía oro, escaso, y entregarle bolsas de dulce a los niños. Yo no fui, mandé a mi esposo, que es más joven, si moría, va a ir morir. No, le hice a ustedes, yo no tengo, que se agarré todas las mascarillas y las cosas en la puerta, y de ahí volvimos, mandamos fotos, y damos gracias al Señor. Y si me preguntan en este momento, la que la iglesia está en cero, pero estamos orando a Dios, y aquí también el desafío para usted, qué hacer en los tiempos del COVID, de lo que viene. Sabemos que vienen momentos complicados, usted ve las noticias igual que yo, y en este momento estamos escuchando la voz de Dios. ¿Qué vamos a hacer? De momento vamos a almacenar alimentos, cosas, mi hijo está desesperado, se ofreció para ir a comprar, a hacer cosas, los adultos, tranquilitos. Oremos, que Dios muestre, y a lo mejor cuando pase esto, la necesidad, no sabemos cómo va a ser la hambruna, el comedor abierto u otras cosas que Dios nos dirija. El Señor no está quieto, se sigue moviendo, pero Mire, mi relación con Dios. sobre esa misma línea, justamente, pastora, nos llegó otra inquietud, que aquí mi esposa la va a acercar, que tiene que ver justamente con la última línea que usted compartía recién. La pregunta es súper concreta. ¿Cómo podemos hacer la labor social ahora en cuarentena? Muy bien, yo sabía que esta pregunta venía. A ver. Perdón, ¿cuál es la última parte? ¿Se puede hacer algo en la práctica ahora, así como ahora ya? ¿O vamos a tener que esperar a que nos den libertad? Ya. Mire, personalmente casi no he salido. Primero, como dice la Escritura, ver y suplir a los de las familias de la fe. Empezamos a indagar quiénes estaban complicados dentro de la congregación de la iglesia, y lo que hicimos fue paquetes de mercadería, hicimos algunos contactos. Saben que hay personas no cristianas que Dios le ha tocado el corazón y nos llama. Fuimos con mi esposo, compramos mercadería, hicimos varios paquetes, bolsas también para los niños, con todo el protocolo. Yo les mando con guantes, con jabón, con todo lo que usted se imagine. Falta una bolsa de nylon nomás para... Y fueron, y en la puerta de la casa se le iba entregando, les colocamos, y si mandamos hacer unas tarjetas con el teléfono de la iglesia, con todo, y se le entregó todo en bolsas de nylon. Ellos no tenían que devolver ni las bolsas donde iba la mercadería, nada, para que no hubiera contacto. Y se le entregó a los padres también de los niños no cristianos, y con la tarjetita y el teléfono, correo, se necesitaba que se contactaran con nosotros. Entonces, eso lo que hicimos ya, para la gloria de Dios. Hay hermanos que en este tiempo recibieron una hermana venezolana, le hicieron un contrato indefinido en su pesquera, otra persona encontró trabajo, Dios ha sido misericordioso. Entonces, en eso estamos tranquilos. ¿En qué es lo que estamos ahora preocupados? Es porque se habla mucho de una hambruna, se habla hasta ese nivel. Entonces, de almacenar alimentos en nuestra iglesia y estar preparados, porque por eso le digo, Dios sigue trabajando, almacenar alimentos, ofrendas. Sabemos que nosotros pagamos arriendo, gracias a Dios nos bajaron el arriendo, que eso fue lo mejor, y es tener guardado aquello para cuando esto pase, estar listo. Y como pastores, si hemos tenido que atender temas muy complejos, porque tenemos varios adultos mayores, fue un caso muy puntual, muy grave, y que cuando son casos extremos, mi esposo tuvo que ir con respaldo de la familia de estos adultos mayores, pero son casos muy puntuales, porque yo me cuido por amor al otro, y no es por falta de fe. Hay pastores, ministros, obispos, buenos siervos que también han partido, no porque les faltó la fe ni nada. Nadie muere antes ni después, Dios tiene su tiempo, pero tenemos que ser sabios
Y Dios se sigue moviendo, Dios se sigue. Hay lugares acá en Concepción, una iglesia, el Nazareno, que ellos hicieron comedor abierto, pero tienen gente joven, tienen todo resguardado, todo en cosas desechables, y van a entregar a su gente de la calle, y listo, entregan todo, reparten y se van. Entonces, porque la iglesia está cerrada, pero en este momento Dios, yo sé que Dios les va a ir mostrando qué hacer. Pastora Jessica, le damos las gracias por poder acompañarnos durante esta jornada. Gracias por la palabra que nos trajo. Yo no sé si dentro de los 85, 86, 87 participantes o conexiones participantes no hemos sido desafiados. Yo creo que hemos sido bastante desafiados por el Señor y ahora tenemos una responsabilidad. Dios nos ha hablado, hermano, y aquí no solamente la pastora Jessica, Dios nos ha hablado. ¿Qué vamos a hacer con esa palabra? ¿Vamos a ser oidores olvidadizos o vamos a llevar adelante el desafío que Dios nos está planteando hoy día? Porque de verdad los campos están blancos y es necesario que nosotros podamos seguir adelante en el propósito del Señor. Hermano, Pastor Juan Carlos, ¿puedo hacer un alcance? Sí, adelante. Porque siempre yo les decía que con respecto a qué podemos hacer en tiempos de COVID, yo que trabajo con familias, o sea, que trabajé con familias bien vulnerables, les he llamado, y sabe usted, y que por eso la iglesia también tiene que estar alerta, porque cuando hablamos de la pobreza, la necesidad espiritual, psicológica, emocional, afectiva, también tenemos que ampliar el espectro. Ellos, algunos están con miedo, están con temor, con inseguridad, y la verdad que, ¿qué podemos hacer? Tome su teléfono, hable con ellos, llame a sus niños, llame a los papás de su campo blanco, mándeles un saludo, mándeles un audio. Sabe que en este momento la gente lo agradece tanto. Yo no llamo por teléfono porque soy muy buena para hablar y acabaría todos los minutos y lo reconozco, cada uno sabe su debilidad. Entonces, No ¿qué hago? creo. Les mando, me estoy poniendo como meta 1 o 2 veces por semana mandar a un grupo audio. Hola, quería saber de ti, cómo están, cómo lo están pasando. Y pasé por acá y Dios puso tu nombre. No lo reenvío con nombre. Hola Ceci, hola Clary, hola Jaime, hola. Es personal. ¿Y cuál es la respuesta? La mayoría, oh, gracias por acordarse. Entonces, cuando creemos que no estamos haciendo así, la tarea de los pastores, entre paréntesis, está más ahora que antes. Nosotros por canal yo no sabía lo que era el canal de YouTube, veía, pero jamás. Y como soy media extremista para mis cosas, si tengo que estar los 7 días a la semana, estoy los 7 días a la semana. Y hay gente que no conocemos, mi esposo me dice, ¿quién es esta persona? No tengo idea, no tengo idea. Tenemos un cuaderno de oración con un montón de cosas. La gente pide oración, pide oración, pide oración. Sabe que nadie nos ha pedido, necesito comida, necesito esto. Sabe la labor que hemos hecho. Nadie nos ha pedido ni un paquete de mercadería en este tiempo. Nadie. Y aún la municipalidad cuando pidió, después ya habían solucionado el tema para aquella familia. Entonces, en este momento lo que vemos, angustia, tristeza, depresión, desolación, y ahí la iglesia sigue actuando poderosamente con el Espíritu Santo de Dios a través de las redes sociales. Amén. Eso.